Esta conferencia magistral nos invita a explorar precisamente ese desafío, cómo litigar contra estructuras criminales complejas, cómo responder desde el derecho penal a los entramados que sostienen la corrupción, el tráfico de personas, el narcotráfico o incluso el blanqueo de capitales. Además, cómo consolidar una justicia más eficaz, moderna y humana. Con esta reflexión, damos inicio a la conferencia magistral titulada Justicia Penal y Crimen Organizado, Estrategias Litigiosas para un Enemigo Global. Presentamos entonces a la honorable señora Vivian Duriex Rodríguez. Muy buenos días a todos y a todas. Conticinio. ¿Alguien sabe lo que significa conticinio? Yo no lo sabía. Lo aprendí hace poco cuando comencé a leer la novela Conticinio de la escritora puertorriqueña Ada Torres Torro. La Real Academia Española define conticinio como la hora de la noche en la que todo está en silencio. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con este congreso y esta presentación. Porque mientras el ciudadano promedio duerme y descansa durante el conticinio, la criminalidad organizada está despierta y activa, lacerando la fibra más íntima de nuestras sociedades. La investigación, la obtención de pruebas y el procesamiento judicial de casos de criminalidad organizada en el siglo XXI representa para sus ejecutores un reto constante que solo se alcanza con la capacitación, la cooperación internacional y eventos como este que permiten el intercambio de conocimientos y experiencias en beneficio de todos sus participantes. Por eso quiero comenzar felicitando a sus organizadores porque evidentemente no han escatimado en recursos para lograr sus objetivos y me siento honrada por esta invitación de ser parte de expositores internacionales de primer orden. Estos funcionarios, cuando los escuché en el día de ayer compartir sus experiencias en la mañana de hoy, no pude más que estar toda la noche reflexionando sobre lo que ellos han vivido, porque han demostrado ser funcionarios públicos comprometidos con la democracia, con la ley y el orden, que al final se traduce en libertades para sus países. Por lo tanto, reitero que es un honor para mí ser parte de este grupo de expositores y poderme dirigir a ustedes en la mañana de hoy. La globalización y los avances tecnológicos han ayudado a la modernización de muchos países y de sus sociedades. Sin embargo, la globalización y esos mismos avances tecnológicos también han servido de herramienta y terreno fértil para la evolución del crimen a uno que opera de manera organizada a través de empresas que trascienden los límites territoriales de un país. Las organizaciones criminales, al convertirse en transnacionales, incrementan su lucro e incrementan sus recursos para evadir la justicia. En otras palabras, señores y señores, fiscales, jueces, investigadores, las reglas del juego cambiaron. No podemos seguir investigando y procesando el crimen organizado como lo hacíamos a finales del siglo XX, ni siquiera como lo hacíamos al principio de este siglo. Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado transnacional requiere que revisemos la norma procesal y la manera en la que las estamos aplicando. Y en este momento me detengo para aclarar el alcance de esta conferencia y sus objetivos. Escapa a nuestra presentación discutir y analizar el derecho penal sustantivo aplicable, aunque importante lo delegamos a otros expertos en el tema. Sobre ello, solo me limito a mencionar que la aprobación en Panamá de una ley sobre crimen organizado es un paso de avance
que debe ser aplaudido porque sobre todo reconoce que es un tema que requiere tratamiento especializado. Nuestra conferencia va más bien dirigida a compartir con ustedes lo que consideramos a base de nuestra experiencia son las mejores prácticas para la investigación, la obtención de pruebas y el procesamiento judicial de casos de criminalidad organizada. Como pilares de esta conversación, tengo que destacar que las mejores prácticas siempre deben ir cimentadas en el ejercicio ético de nuestras funciones, en el respeto por los derechos humanos, sobre todo la dignidad del ser humano, y en la sed insaciable por la justicia. Sin embargo, esos principios, al traducirse en garantías, no pueden ni deben convertirse en formalismos rígidos e innecesarios que derroten la capacidad de ser eficaces y eficientes en la lucha contra el crimen organizado. En este recorrido procuraré dar ejemplos o instancias específicas que me ayuden a explicar cómo ser eficaz y eficiente sin reñirnos con los pilares antes mencionados. No puedo desaprovechar esta oportunidad para invitarles a reflexionar sobre el marco procesal penal panameño. Son ustedes los que operan día a día bajo dicho marco procesal los que están en mejor posición de identificar si es uno ágil y útil, si facilita o no la investigación y el procesamiento, o si por el contrario hay normas que deben enmendarse para procurar la eficiencia. No subestimen la posición privilegiada que ustedes tienen como profesionales del derecho y como gremio, ya sea en su rol de fiscal, de juez o investigador. Reconozcan su potencial de ser agentes de cambio. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los cambios y actualizaciones al derecho procesal suelen precisamente originarse en las inquietudes de fiscales, jueces, defensores públicos, porque son ellos, como ustedes, los que estudian, ejecutan y, por qué no decirlo, viven y sufren los avatares diarios del proceso penal. ¿Quién entonces está en mejor posición de reconocer lo que funciona y lo que no? En este Congreso hemos conocido que no siempre los intentos por ser agentes de cambio dan fruto, como en el reciente caso de las leyes propuestas sobre corrupción. Pero considérenlo como una piedra en el camino y no como el final de este, porque hay luchas que nunca se deben abandonar. Entrando en materia, pasemos por unos minutos a discutir la etapa de la investigación. Indudablemente, en un sistema acusatorio, le corresponde al fiscal el rol de investigar y de esclarecer el crimen. Es el fiscal quien, en coordinación con los oficiales e investigadores de ley y orden, supervisa, dirige y encausa la investigación, identifica al infractor y recaba pruebas hasta concluir que como cuestión de derecho su caso puede ser presentado ante un tribunal de justicia. Es el deber del fiscal hacer una determinación de si hay suficiencia o no de prueba para judicializar el caso, para someter a alguien a los rigores de un proceso judicial penal, lo cual muy posiblemente conllevará su privación de libertad. Cuando el fiscal llega ante el juez de instrucción, debe aspirar a que su calificación del delito o delitos haya sido la correcta. El fiscal no se puede dar el lujo de improvisar. Por el contrario, su trabajo meticuloso lo debe llevar a ser capaz de desarrollar una estrategia clara del caso. Y para lograr una convicción
el desarrollo de esa estrategia comienza desde la etapa de la investigación. Debe trazar un mapa de ruta que le ayude a desarrollar de manera comprensiva y coherente una teoría del caso que se sostenga con la prueba. Después de todo, la ley y el derecho son solas palabras escritas en un código. Si el juzgador no encuentra base probatoria para descubrir la verdad y decidir sobre la culpabilidad o la no culpabilidad del acusado. Ayer escuchamos un ejemplo excelente de esto de parte de uno de los expositores en el tema de recuperación de activos. La investigación del patrimonio no se puede hacer al final del caso cuando recae una convicción. Esa investigación debe darse desde el inicio para que el fiscal pueda tomar y solicitar las medidas preventivas que sean necesarias. Por eso, el desarrollo estratégico del caso le permite al fiscal hacer un análisis comprensivo del caso, correlacionar cada uno de los elementos del delito con los medios probatorios obtenidos, decidir la manera más efectiva y persuasiva para presentarle esa prueba al juzgador, identificar las fortalezas y las debilidades de su caso, adelantar las posibles defensas que levantará el imputado, identificar la necesidad de obtener medidas cautelares y órdenes protectoras para proteger la integridad de su investigación y el procesamiento de su caso. Literalmente, es un análisis que se debe plasmar en un escrito detallado, que yo les recomiendo discutan con su equipo y con sus pares para recibir retroalimentación, crítica constructiva, recomendaciones e identificar dónde hay espacio para mejorar. Por otra parte, destaco que en el sistema acusatorio angloamericano y el puertorriqueño, el rol del juez en la etapa investigativa se limita a autorizar técnicas de investigación solicitadas por el fiscal que tengan el potencial de atentar contra la expectativa de intimidad u otros derechos protegidos constitucionalmente. No corresponde al juez dirigir la investigación. De hacerlo, traspasaría su rol. Como ente imparcial que vela por los derechos de las partes y decide las controversias a base de la prueba y el derecho, su rol en la etapa investigativa debe ser limitada. Ejemplo clásico es decidir si existen motivos fundados para expedir una orden a solicitud del fiscal para registrar y allanar la residencia de un ciudadano porque se entiende que en dicha propiedad se está cometiendo delito o existe evidencia delictiva. Y aquí añado que el comentario del panelista al final es completamente correcto. No tiene que haber una investigación con la persona que vive en esa casa. Las órdenes de registro y allanamiento son contra una cosa, ¿verdad? La protección contra registros y allanamientos razonables es una garantía constitucional en Estados Unidos como en Puerto Rico. Sin embargo, como hemos mencionado previamente, las garantías no se deben aplicar de manera rígida como si el derecho no aceptara excepciones que responden a la lógica y a la justicia. No tenemos el tiempo para discutir los fundamentos en derecho que han sido reconocidos jurisprudencialmente en Estados Unidos y Puerto Rico, pero puedo decir a manera de ejemplo que nuestro ordenamiento jurídico valida excepciones para la ocupación de evidencias sin haber mediado una orden judicial previa, haciendo lícito su utilización en la persecución penal, tal como, por ejemplo, serían los casos de un registro incidental al arresto, evidencia a simple vista, evidencia abandonada o el simple consentimiento voluntario al registro del ciudadano, entre otras excepciones. Evidentemente, si el Estado alega que la incautación sin orden judicial previa se hizo al amparo de una de esas excepciones,
tendrá el peso de la prueba de demostrarlo ante el juzgador, no con argumentos, sino con pruebas que establezcan las circunstancias en que esa evidencia fue ocupada. Otro ejemplo son las declaraciones voluntarias que constituyen una confesión por parte del sospechoso de delito. Conocemos que en algunos países en Latinoamérica ni los agentes de ley y orden ni el fiscal pueden interrogar a un sospechoso de delito sin la presencia de su abogado. En Estados Unidos y Puerto Rico no necesariamente es así. La jurisprudencia desde la década de los 60 ha establecido que para que el Estado pueda recibir una declaración o confesión voluntaria de un ciudadano, el requisito previo es haberle advertido de sus derechos constitucionales, como es la presencia del abogado, el permanecer en silencio. El Estado debe probar que la renuncia a esos derechos ha sido hecha de manera libre, de manera voluntaria y de manera inteligente. Si el ciudadano no solicita la presencia de su abogado, el Estado puede escuchar la declaración y no se han violentado los derechos. Sin embargo, señalo que como en un proceso adversativo todo es sujeto a prueba, en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos se ha establecido como protocolo el que esas declaraciones, en ausencia del abogado, previa renuncia a los derechos constitucionales, se toman en audio y video. De esa manera se ha limitado grandemente las impugnaciones al tribunal porque ese récord perpetúa no solamente el contenido de la declaración, sino las circunstancias que lo rodean. Por otra parte, todos conocemos que las organizaciones criminales son exitosas porque tienen estructura. Hacen asignación específica de roles para cada uno de sus miembros en todos los niveles. Tienen objetivos claros de la empresa o empresas criminales que llevan a cabo, sea narcotráfico, tráfico de armas, trata humana, minería ilegal, ahora los delitos cibernéticos. Existen porque se infiltran en el mundo con apariencia de legalidad y corrompen funcionarios públicos para que les allanen el camino y lavan el dinero a través de negocios aparentemente legales. ¿Significa esto que son intocables? ¿Que son pocas las esperanzas de desmantelar una organización criminal? Definitivamente no. ¿Cuáles entonces son las opciones del fiscal, de sus policías e investigadores? La contestación es sencilla: todas las que la ley le permita. La investigación del crimen organizado requiere trabajar todas las técnicas de investigación disponibles para así poder identificar todos los actores evidentes, además de los que se esconden detrás de las bambalinas. Por la limitación de tiempo me limito a destacar dos instancias. En primer lugar, al igual que cualquier persona en la actualidad, los miembros de una organización criminal se comunican principalmente a través de medios digitales y electrónicos. La ventaja para la investigación de la evidencia es que la evidencia digital deja un rastro, siempre deja una huella. La investigación forense permite determinar, por ejemplo, la localización de personas en un momento o lugar específico a través de la triangulación de la señal de los celulares. Los vehículos de fabricación reciente ya vienen instalados con geolocalizadores que permiten recrear rutas en momentos específicos. Los relojes inteligentes que se sincronizan a los celulares resguardan la información. Aplicaciones tan sencillas como Google Maps o Waze, esas que nos ayudan a llegar de un sitio a otro. Cada vez que usted le pide a esas aplicaciones, quiero llegar, esa información se guarda con fecha, hora y tiempo. Los mensajes a través de diferentes plataformas y redes sociales se quedan como testigos elocuentes de las operaciones criminales.
Las cámaras de seguridad instaladas en las rutas viales ayudan a identificar personas, vehículos y rutas. Y la dirección IP de las computadoras permiten a través de la señal de Internet llegar al lugar de donde se originó, sin duda alguna, la comunicación. A ello se suma que los peones en las organizaciones criminales, dentro de su ignorante arrogancia, les gusta alardear de la sensación de poder que portar un arma les brinda. Irónica y curiosamente, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, la investigación que ha desembocado en el procesamiento de una organización criminal comenzó con la fotografía en Facebook del peón exhibiéndose un arma y frente a su casa. Por eso establecer y difundir, por lo tanto el fiscal solo tiene que saber dónde buscar, y a eso añado que establecer y difundir números telefónicos, los llamados tip line, u otros medios como direcciones de correo electrónico, para que cualquier persona de manera anónima pueda brindar información para ayudar al esclarecimiento de esto y de todos los crímenes, siempre es una herramienta bien útil que pueden utilizar los fiscales, no es costosa y es sencilla. Obviamente el fiscal no es prueba que puede presentar, pero es lo que le va a levantar la bandera para saber hacia dónde dirigir su investigación. Habrá ocasiones en que la búsqueda lleva al fiscal a la red oscura, la famosa dark web, que solamente se puede acceder a través de programas especiales como Tor, porque ahí es que se mueve el mundo de la criminalidad organizada, no solamente para comunicarse también, sino hasta para vender y negociar y mercadear su empresa. Importante destacar que para la búsqueda en el mundo digital será imprescindible el conocimiento adquirido a través de las labores de inteligencia de los investigadores. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos los miembros de la organización criminal no van a utilizar vocabulario común que delate la intención criminal. Por el contrario, utilizarán seudónimos, emoticones y símbolos para sustituir el vocabulario común. Por lo tanto, esa labor de inteligencia que hacen los investigadores en la calle le ayudan a aprender ese vocabulario. Es como a veces los adolescentes ya también tienen como un propio vocabulario cuando se comunican por WhatsApp con los amigos y uno lo que ve es una serie de símbolos y es una conversación completa. Pues en el mundo del crimen organizado hacen lo mismo. Y cuando eso se le va a llevar a un tribunal, es importante que haya una labor de inteligencia que se le pueda demostrar al tribunal qué significa cada uno de esos símbolos, cada uno de esos emoticones y cada uno de esos seudónimos, para que el juez determine como cuestión de hecho que hubo una conspiración para cometer un delito. Así que la información obtenida por los investigadores es esencial para el esclarecimiento de los casos. Como parte de ello, en Estados Unidos y Puerto Rico, la labor de los confidentes y de los agentes encubiertos es vital en la lucha contra el crimen organizado. Conocemos que en algunos países de Latinoamérica es controversial la utilización de agentes encubiertos porque suelen confundirlo con el entrampamiento. Esto por sí solo es tema para otra conferencia, por lo que me voy a limitar a destacar que si la actividad criminal ya está en curso sin haber sido provocada por el agente encubierto, no se va a considerar entrampamiento. Puedo mencionar a manera de ejemplo las instancias en que investigadores en Estados Unidos monitorean el mundo virtual e identifican páginas desde donde los depredadores sexuales tratan de hacer contacto con menores de edad. Si el agente se hace pasar por una adolescente a la que le hacen solicitudes de fotos desnudas y concertan un encuentro, ciertamente no es entrampamiento,
porque el crimen se originó ya desde la intención criminal del depredador. La mente criminal ya estaba formada. Y como todos ustedes conocen, dentro de este nuevo mundo digital, llegamos a la era de la inteligencia artificial, que comienza a reclamar un rol protagónico en beneficio de la investigación y procesamiento de la criminalidad organizada. Se han diseñado y se siguen diseñando programas tales como de reconocimiento facial, programas para el procesamiento y análisis de data voluminosa, programas para la identificación del lugar exacto en tiempo real de disparos o detonaciones para que las autoridades puedan llegar lo antes posible al lugar del crimen, entre otros. Sin embargo, el advenimiento y accesibilidad de la inteligencia artificial comienza también a complicar el escenario cuando se trata de probar la autenticidad de evidencia digital y electrónica como requisito previo a la admisibilidad en un proceso judicial penal. Cada vez son más comunes, todos los hemos visto, fotos y videos en las redes sociales y en el mundo virtual que ante el ojo inexperto parecen ciertos. Para quienes ya tienen la conciencia del poder de la inteligencia artificial, procuran buscar detalles inconsistentes como movimientos faciales y corporales antinaturales, iluminación y sombras extrañas, deformaciones en partes del cuerpo como en las manos, en las orejas, etc. Pero a veces estas imperfecciones no son detectables y será necesario verificar la fuente. Recordemos que la inteligencia artificial ya está disponible al ciudadano común y varias de las plataformas se acceden inclusive de manera gratuita. Por lo tanto, no será lo mismo el video obtenido de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial que no tiene relación alguna con la organización criminal ni sus miembros, ni siquiera con los hechos delictivos, y que meramente perpetuó la ocurrencia del crimen, a un video que un tercero que pudiera tener interés en el caso o algún tipo de relación le entrega al investigador. Los dos videos pudieran ser reflejo fiel de la ocurrencia del hecho y no fueron manipulados por la inteligencia artificial. Sin embargo, el fiscal tendrá que identificar y decidir cuándo habrá que dar un paso adicional para probar su autenticidad. En el primer ejemplo, en el de la cámara de seguridad del centro comercial, establecida la cadena de custodia y el testimonio creíble de la gente que lo ocupó, muy posiblemente será suficiente. En el segundo ejemplo, pudiera ser necesario utilizar herramientas de verificación de contenido si la observación detallada no es suficiente. En Estados Unidos y Puerto Rico, la solicitud por los abogados de defensa de la metadata de la evidencia digital que pretende utilizar el Ministerio Fiscal ha ido cada vez más en aumento. Por lo tanto, la opinión experta del forense que llevó a cabo la extracción y el análisis de dicha prueba pudiera ser necesario para establecer la autenticidad y lograr la incorporación como prueba en un caso penal. Por otra parte, la inteligencia artificial está siendo también utilizada por las organizaciones criminales para cometer delitos. En Puerto Rico actualmente se está dando una modalidad de organizaciones criminales que hacen llamadas fraudulentas simulando telemercadeo, haciendo ofertas, etcétera, porque lo único que quieren es tener unos breves minutos para grabar la voz cuando identifican a la víctima. Con inteligencia artificial, ellos recrean llamadas a familiares, donde el familiar le está pidiendo dinero porque tiene una emergencia, se me quedó el carro o no tengo gasolina, 20 excusas o razones. Y la persona, ¿qué hace? Corre a enviar por medios electrónicos el dinero. Inclusive se ha llegado casos hasta alegando, mami, me secuestraron, tienes que pasarle $5,000 o me van a matar. Y
Las autoridades han recomendado, terrible vivir de esa manera, pero ese es el mundo de los crímenes cibernéticos, donde los familiares escogen una palabra clave, un password. Y cuando ocurre una llamada que parece rara, que el familiar pues, le pregunta por la palabra, evidentemente el criminal no va a saber cuál es la palabra porque es algo secreto de esa familia y ahí han podido detectar llamadas fraudulentas. Terrible, lo sé. La segunda instancia que deseo destacar es la posible cooperación de un miembro de la organización criminal. En ocasiones, este será identificado e interrogado por el fiscal como parte de la investigación dirigida específicamente a la organización criminal. Sin embargo, a veces será un golpe de suerte que el fiscal no debe dejar pasar. Imaginemos el escenario en que un ciudadano cualquiera es detenido por la comisión de un delito que de primera instancia no se conoce que esté relacionado al crimen organizado. Pero existen circunstancias como la naturaleza del delito, el historial criminal, el lugar de los hechos, la posesión de un arma de fuego ilegal, etcétera, que pudiera sugerir lo contrario. Esto será más evidente y detectable si existe una coordinación y una comunicación efectiva entre las distintas unidades del Ministerio Fiscal. Aunque exista una unidad especializada en casos de crimen organizado, las demás fiscalías tienen que alertar cuando en su investigación se cruzan con información que deben referir y canalizar a la unidad. Ayer, una de las moderadoras mencionó correctamente que el crimen organizado es creativo y tiene razón. Las organizaciones saben que la ley y el orden les pisa los talones, por lo que evolucionan sus métodos, cambian su modo operandi para que se les pierda el rastro. Por lo tanto, la comunicación efectiva entre todas las fiscalías, el intercambio de información pertinente, ayuda y permite detectar nuevos patrones, nuevas tendencias que ayuden a redirigir la investigación contra el crimen organizado. La información investigativa hay que compartirla, porque a lo mejor usted está investigando algo en su jurisdicción que tiene que ver con algo que está investigando otro fiscal. Y cuando se intercambia esa información se vuelve poderosa. Surgirán, por ende, las instancias en que el policía investigador y el fiscal, aunque no estén seguros, no descartan la posibilidad de que ese ciudadano tenga información valiosa para identificar y procesar a miembros de la organización criminal y lograr desmantelarla. De ser así, se convierte en una pieza clave para el esclarecimiento y procesamiento del caso. En Estados Unidos y Puerto Rico se fomentan los acuerdos de cooperación de miembros de estas organizaciones criminales. Aunque la ley impone límites y la sana administración de la justicia también, la norma básica es que mientras más valiosa la cooperación, mayor será el beneficio. Inclusive, esta cooperación puede venir de alguien ya sentenciado y nuestro ordenamiento contempla la posibilidad de reducción de sentencia por la cooperación. Esto me lleva a recordar un caso de crimen organizado que esta servidora presidió como juez de lo penal. Una organización criminal quería asesinar a los líderes de la organización criminal rival y había una lucha de narcotráfico por territorio. Así que preparan un operativo y salieron, como decían ellos, de cacería a matar a los líderes que se entendían que iban a salir en X carro de un concierto de música. Triste y lamentablemente confundieron el vehículo con el vehículo de un padre que para aquel momento era procurador de menores, que había buscado a sus 4 hijas que estaban en ese concierto celebrando el cumpleaños de la menor de las hijas. Fueron tiroteados, murió papá, murieron 2 de las hijas y las otras 2 quedaron heridas. Ese caso la policía lo esclareció, pero no tenía la prueba suficiente para llevarlo al tribunal. Pasaron 10 años y en Puerto Rico se creó lo que se llama la Unidad de Crímenes Mayores, que son los que trabajan los llamados cold cases, con fiscales y investigadores de alto perfil
que tomaban esos casos viejos y los empezaban a reinvestigar. Encontraron, cumpliendo condena en la cárcel, a uno de los miembros de la organización criminal que se sabía que había participado de ese tiroteo, de esos asesinatos. Estaba cumpliendo cárcel por otro asesinato. En Puerto Rico, el asesinato en primer grado tiene pena fija de reclusión de 99 años. ¡Auch! Así que les dio trabajo a los fiscales y a los investigadores, pero eventualmente lograron que él decidiera cooperar y declarar a cambio de una reducción de pena. Eran muchos los años que iban a cumplir, pero tenía la esperanza de algún día salir. En este escenario, ¿debe el fiscal descansar en el testimonio de ese cooperador para probar su caso en corte? Seguro que no. Cada detalle de su testimonio en cooperación debe ser corroborado y así ir sumando indicios que ayuden a probar el caso y que también ayuden a fortalecer su credibilidad cuando llegue el momento de presentar su testimonio en corte y se tenga que enfrentar al contrainterrogatorio del abogado de la defensa. Recordemos que el derecho probatorio reconoce que el testimonio de un testigo que declara a cambio de un beneficio tiene un interés en el resultado del caso y por lo tanto es un motivo de parcialidad. ¿Significa que el testimonio debe ser descartado porque tiene un interés y está declarando a cambio de un beneficio? Claro que no. Una impugnación puede afectar la credibilidad, pero no significa que el mismo se descarte. Además de las impugnaciones, el juzgador deberá tomar en consideración la forma y manera en la que declara, cómo su testimonio se corrobora o contradice por otra prueba que ya ha sido presentada, la naturaleza del testimonio, en otras palabras, si la declaración es coherente, intrínsecamente o si exhibe contradicciones en sí misma. Además, cuán razonable es la declaración, en otras palabras, si suena lógica y no producto de la fabricación. Aclaro que el derecho probatorio no exige el testimonio perfecto. Por el contrario, el testimonio perfecto levanta sospecha, porque la naturaleza humana impide que una persona declare exactamente lo mismo en el mismo orden en todas las instancias en las que declara. Por este fundamento, basado en la psicología del testimonio, se debe analizar con cuidado porque el testimonio perfecto pareciera producto de un libreto aprendido y por ende de la fabricación. Luchar contra el crimen organizado no es simplemente arrestar y procesar a miembros de la organización. La criminalidad organizada vive a base del continuo reclutamiento de miembros, por lo que un peón podrá ser fácilmente repuesto y sustituido por otro. La verdadera lucha contra el crimen organizado aspira a desarticular la organización para que deje de existir. Esto no impide que nazcan nuevas organizaciones o que otras existentes busquen ampliar su huella, pero se lleva el mensaje inequívoco de que no habrá impunidad. Por eso la inteligencia que los agentes de ley y orden lleven a cabo como parte de la investigación del fiscal debe ir dirigida no solo a identificar los miembros y esclarecer delitos, sino identificar los recursos materiales y económicos que mantienen viva y alimentan la organización y que son productos de la actividad criminal. En Estados Unidos y Puerto Rico, todas las investigaciones que lleva a cabo el fiscal son confidenciales. En los casos en que se filtra a veces a la prensa o al conocimiento público la alegada existencia de una investigación, las autoridades suelen contestar con un simple no niego, no confirmo. En pocas ocasiones podrán admitir que se lleva a cabo una investigación, pero no van a revelar nunca quién es el objetivo de dicha investigación. La razón es sencilla y obvia. No podemos alertar a los objetivos de una investigación criminal porque estos actuarán con rapidez para eliminar todo rastro y evidencia que los incrimine. Desaparecerán sus activos para protegerlos, entre otras medidas para procurar la impunidad.
Por eso, conforme avanza la investigación, el fiscal pudiera tener que recurrir a un juez para solicitar órdenes judiciales que permitan tomar medidas protectoras, como por ejemplo la congelación de cuentas bancarias, confiscaciones preventivas, órdenes para obtener información financiera, órdenes para el registro de expedientes en agencias públicas, órdenes para obtener registros telefónicos, ocupar teléfonos celulares y computadoras y de la ley permitirlo la interceptación electrónica. Conozco que en Panamá la confidencialidad de las investigaciones no es automática. En los casos de crimen organizado, creo que es una conversación que deben tener. Como último comentario en cuanto a la investigación, destaco que es posible que la investigación del fiscal contra una determinada organización continúe aún luego de radicado cargos en contra de parte de sus miembros. En esta instancia es aún más importante proteger la integridad y por ende la confidencialidad de la investigación para evitar la desaparición de evidencia o atentados contra la seguridad de testigos. Me queda 1 minuto, ¿podré robarme 5? Como dijo Diego, somos desobedientes. Pues entonces permítanme ahora dedicar estos últimos minutos a discutir algunos aspectos importantes para el manejo efectivo de casos complejos, tal como son los de crimen organizado. Uno de los retos más grandes que enfrentan tanto fiscales como jueces es poder cumplir con los términos de juicio rápido conforme lo tengan estatuido en su ordenamiento procesal. Aunque tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico la norma establece excepciones por justa causa que permiten extender los términos, la necesidad de mantener un control eficiente de los procesos es imprescindible para evitar que el incumplimiento conlleve una desestimación y por ende impunidad. El retraso excesivo en los procesos judiciales no es amigo de nadie. El fiscal se expone a perder testigos u otros medios probatorios por todas las razones que ya ustedes conocen, además de otras complicaciones que pueden surgir meramente por el paso del tiempo. Los casos de crimen organizado son complejos por varias razones. La naturaleza de los delitos cometidos, la cantidad de acusados y lo voluminoso de la prueba. Al ser crímenes transnacionales puede ocurrir que existe evidencia en otras jurisdicciones o acusados para extraditar. Considero que la reciente creación de una sala especializada en casos de criminalidad organizada es también un paso importante que permitirá a sus operadores desarrollar eficiencia. La especialización permite no solo dominar la materia, sino tener un entendimiento profundo del proceso y sus retos para desarrollar herramientas efectivas que le ayuden en el manejo de estos casos complejos. Se debe considerar, por tanto, de no existir ya, el establecimiento de un protocolo para el manejo de estos casos en todas sus etapas, una especie de reglamento que no riña con el Código Procesal Penal, pero que sea específico y diseñe mecanismos procesales eficientes. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo desarrolló un reglamento para el manejo de casos complejos. Además, en salas especializadas, como en Puerto Rico existe la sala de violencia de género y la que yo presidí, que era de asesinato, pero en verdad era crimen organizado, se crearon protocolos y sobre todo se firmaron acuerdos interagenciales de cooperación y entendimiento entre todas las partes que de alguna u otra manera participan en la investigación y en el procesamiento. Policía, fiscales, Poder Judicial, los forenses, el Departamento de Corrección, las cárceles, etc. Se trata de establecer canales de comunicación que permita a todos ejercer eficientemente su rol en pro de la justicia rápida. Esto se torna aún más necesario en una sala de jurisdicción nacional con el territorio que tiene Panamá, que es mucho más grande que Puerto Rico. La extensión territorial representará retos como son la transportación de acusados confinados y testigos de distintas regiones de la nación, entre otros retos, lo cual debe ser un factor a considerar. A manera de ejemplo, comparto que cuando yo presidía la sala especializada de violencia de género, teníamos un problema muy grande para la comparecencia del policía, no el de la unidad especializada, sino el primero que llegaba a la escena. Esos policías los cambiaban constantemente de turno y los cambiaban constantemente de cuartel.
Como parte de ese acuerdo de cooperación interagencial, nos sentamos con la Policía de Puerto Rico y esto hay que resolverlo. Porque no puede ser que el caso se me caiga o se me retrase porque yo no consigo un policía que fue el primero que llegó a tomar la querella. Pues se estableció un policía enlace, una sola persona. A esa es la que le entregábamos todas las citaciones. Él tenía toda la información de todos los policías de Puerto Rico. Y él se encargaba de hacer ese diligenciamiento y de esa notificación. Eso redujo significativamente la incomparecencia de los policías a las citaciones del tribunal. Hay que ser creativos. Son medidas sencillas que no están en conflicto con el Código Procesal Penal, pero que tienen el propósito y el resultado expreso de ser eficientes. Mi recomendación es que los jueces de las distintas etapas del proceso penal en la Sala Especializada de Crimen Organizado se reúnan para discutir, analizar y decidir qué medidas de naturaleza procesal pueden tomar para desarrollar eficiencia. Ustedes, los fiscales, están en posición de hacerles recomendaciones para el establecimiento de dichos protocolos porque son ustedes los que conocen los retos y las complejidades de los casos que están investigando y que van a llevar ante el tribunal. Como última, ¿aquí hay jueces en esta audiencia? Tenemos 2 o 3. Pues lo último la última que quiero compartir con ustedes, en uno de los retos de los casos de crimen organizado es la cantidad de acusados. Hay un juez en la Corte Federal que los jueces que iban al Instituto de Estudios Judiciales adoptaron la recomendación cuando tenía casos de 80, 100 acusados de una organización criminal. Lo primero que ellos hacen es que celebran unas conferencias en antelación al juicio. La celebra el juez que va a ver el juicio, porque tenemos un juez de la etapa intermedia que va a determinar sobre la prueba y que se supone que lo organiza todo. Pero todos los que han ido a juicio saben que cuando llega el momento del juicio hay 20 cosas pendientes que provocan suspensiones. Pues para limitar esas suspensiones, antes del juicio celebran esa audiencia donde ahí todo el mundo discute qué está pendiente, el juez emite las órdenes y medidas que sean necesarias para minimizar el que se suspenda cuando comience el juicio. ¿Cómo usted brega cuando usted tiene 80 abogados de defensa? El juez lo que hacía era que los dividía por grupos. 10 acusados, grupo A, 10 acusados, grupo B, 10 acusados, grupo C. Ese grupo se reúne y nombra un portavoz. Ese portavoz canalizaba la comunicación entre su grupo y el fiscal, entre su grupo y el juez. Si algún otro abogado por algunas circunstancias quería hablar, lo podía hacer porque no podemos violentar el derecho a la debida representación. Pero ese sistema ha funcionado ser eficiente, agilizar las audiencias cuando hay una cantidad tan grande de acusados y lleva a la eficiencia y la celebración de esas conferencias en antelación al juicio para atender los asuntos que están pendientes minimiza el retraso de los casos. Bueno, tengo otras cosas que comparecer, pero ya el reloj me ha mirado mal en 2 ocasiones. Solo quiero concluir invitándoles a que sepan que es una lucha constante para mejorar la eficiencia y que el trabajo que ustedes están haciendo es difícil, pero se puede hacer. Yo sé que las organizaciones criminales son como los gremlins. Sacas una y llegaron 10, pero a eso nos dedicamos, así que les deseo mucho éxito, Panamá. Fiscales, ha sido un honor dirigirme a ustedes, que tengan buen provecho. Claro que sí. Por supuesto que es propicio el reconocimiento, no sin antes agradecerle esa conferencia magistral que nos ha brindado en la mañana de hoy. Está con nosotros la fiscal Ruth Morcillo, quien entregará a nombre del Ministerio Público este reconocimiento por su valioso aporte. La fotografía, sí. No sé si podemos ponernos un poquito más para allá para que la fotografía quede mejor, por favor.